capacidades para producir por limitantes tecnológicas, o de infraestructura, podemos decir. Bueno, desde ya es una idea controvertida, ¿no? No es lo mejor para un país, digamos, hacerse monocultivo o no desarrollar industria, sobre todo porque eh, la industria y posteriormente el comercio que viene derivado de la producción industrial son los principales sectores que ocupan mano de obra. El sector primario no ocupa tanto. La División Internacional del Trabajo, en el marco de los países, nos lega distintos modelos que luego son estudiados. Incluso hoy se siguen dando en nuestra facultad, como el modelo Hertzsche-Rölling, que es cómo hacer eficiente el intercambio entre países, resuelve en cierta manera eh, cómo es la producción. Entonces, asignar otra idea que es bastante desafiante, podríamos decir. Él decía, si nosotros dejamos a las personas libres que busquen su, su bienestar, que persigan sus objetivos, que luchen por sus sueños, el individuo va a ser más feliz que si les restringimos esa posibilidad, y en todo caso, si no llega a encontrar sus sueños, será culpa de él. Entonces, si cada uno de los individuos busca, en cierta manera, su bienestar y su mejor, lo que él considera su sentido en la vida, estaremos construyendo un reino mucho más feliz que podemos construir si intervenimos en los deseos, en los ideales de los individuos. Una base, digamos, liberal absoluta, este, y fundamentalmente un, digamos, un pensamiento asociado con los ideales políticos que emergían en Europa eh, en esa época. Bueno, las ideas a partir de 1750, con todas las cosas que estamos describiendo, se asientan en Inglaterra, las ideas liberales, lo mismo que la revolución industrial, y es esa Inglaterra la que aprovecha mejor las ideas de Smith y las lleva a su aplicación. Eh, Podemos sintetizar entonces la fe en el orden natural, y ese orden natural era confiado a que cada individuo era movido por sus propios ideales, y que era movido por una mano invisible que lo orientaba hacia la búsqueda de su mejor situación, mejor para buscar su destino, digamos, ¿no? Esa mano invisible no debía interferirse, por eso no intervención del Estado. El Estado no debe meterse en las cuestiones de los particulares, porque seguramente si lo hace va a hacer que la gente sea más infeliz, más, menos, al evitarle buscar la búsqueda de su propia felicidad o satisfacción, lo que iba a lograr era hacerlos más infelices a los individuos y por ende mucho más infelices al reino. Nos liga una cierta cantidad de motivadores, creo que son 7 motivadores de la conducta de los individuos, en donde eh, nos habla de eh, que el individuo es movido por el egoísmo, por la conmiseración,
por en uno de esos motivadores, encuentra el deseo o la voluntad de intercambiar una cosa por otra. Recuerdan a Buchanan, quien rescata eso y dice que debíamos, los economistas, estudiar un poco más ese sentido que le da el hombre al intercambio, que es una cuestión que es propia de la raza humana, ¿verdad? Bueno, estos motivadores de conducta son la base de lo que después, mucho tiempo después, se desarrolla como la economía y la psicología, ¿verdad? Este hecho de que nos lee al liberalismo que comenzaba a imperar y a liderar los pensamientos de los autores más importantes, se suma el individualismo, es decir, comienza a analizarse el individualismo, el hombre como individuo, como eje de la organización económica. En última instancia, Smith es considerado por esto que marca el último renglón de la diapositiva y que nos dice que la economía dejada en libertad siempre del equilibrio es considerada un optimismo. Impone en su teoría de que la economía, la mejor solución económica es dejarla en libertad y que solamente los propios mecanismos que operan dentro del esquema económico hacen que el sistema siempre esté tendiendo al equilibrio si es que está fuera de él. Esto es como una suerte de propuesta que nos marca que los equilibrios son estables y que la búsqueda en libertad de nuestros objetivos hace que siempre lleguemos a un sistema equilibrado. Bueno, vamos a pasar entonces, yo lo he dicho, pero para repasar esto y porque hoy salió bastante desprolija la clase, podemos seguir a Horacio Salduendo, también hay un apartado en Gerardo de Santis bastante amplio y bastante claro que nos puede ayudar con estas ideas y esta evolución del pensamiento económico, estas ideas económicas. Todo lo que vamos a estudiar, como está identificado en la diapositiva, es Tomás Malthus, otro escocés que vivió entre 1772 y 1834. Malthus, con el sentido de lo que Adam Smith, lo primero que nos dice es que la economía no funciona naturalmente ni tiende al equilibrio. Bueno, Chan, hay que poner acá, ¿no? Si bien todos los estudiamos dentro de los clásicos, podemos encontrar dos autores que dicen algo esencialmente opuesto. Uno piensa en la economía de funcionamiento natural y equilibrada permanentemente o tendiendo al equilibrio, y el otro que no funciona naturalmente y que no tiende al equilibrio. Por eso Tomás Malthus se ganó el mote de pesimista. Pero él planteaba, nos llega dentro de ese pensamiento crítico fuerte hacia las ideas de ese momento, nos lega el esquema del concepto de crisis. ¿eh? Él identifica la existencia de dos crisis, una de corto y una de largo plazo. Yo, si me permiten, voy a tratar de hacer un pequeño grafiquito en donde podamos ver o visualizar este, el, el esquema que nos trata de aportar Tomás Malthus. Nosotros aquí podemos ver la población y la producción. Aquí en el eje X vamos a ver el tiempo, la evolución, la línea de tiempo. Obviamente es una línea de tiempo que sigue. Estos son años o decenios. Y en el eje de las I's vamos a ver la población. Vamos a cambiar el color. A la población la vamos a ver con rojo. La población con L. Y
en azul vamos a ver la producción, con azul. Thomas Malthus estudia la evolución de la población y de la producción y nos propone, con tasas de crecimiento, que la población tiene un crecimiento exponencial y la producción tiene un crecimiento lineal. A través de que lo vamos en el eje de las abscisas, en las X, nosotros podemos decir que la producción va a tener una rutina de esas características. Y en rojo vamos a tratar de graficar la evolución de la población, que tiene esa característica. Ustedes podrán ver que tenemos un punto en el tiempo, este T1 es un punto en el tiempo, en el cual población, insisto, población está en rojo, producción está en azul, coinciden en tasas de crecimiento, podríamos decir se encuentran equilibradas ahí. Antes del T1, es decir, lo voy a marcar con amarillo, antes del T1, es decir, de T1 hacia atrás, nosotros vemos que la producción está por encima de la población. Entonces, en esta etapa, que yo voy a tratar de graficar con amarillo, al estar la producción por encima de la población creciendo, lo que tenemos es un exceso de oferta. ¿eh? Aquí hay un exceso de oferta de bienes y eso genera una crisis. En particular en esa época, las crisis, exceso de oferta de bienes trae como consecuencia la deflación, la caída de los precios. Eh, la caída de los precios hacía que la gente planificara menos producción, se sembraba menos, se producían menos bienes para el periodo siguiente, había menos empleo y eso traía nuevamente como consecuencia una nueva caída de precios y una nueva caída de producción y una nueva pérdida de empleo, una crisis, digamos, por exceso de oferta. Pero ¿qué pasaba en el punto en donde, llamémosle, de T1, del momento del tiempo en el cual estaban relativamente equiparadas población y producción, hacia la derecha, ahí con la flecha verde, en ese, en ese espacio de tiempo? Bueno, la población había comenzado a crecer fuertemente y cada vez más por encima de la producción. Allá lo que había era un exceso de demanda, es decir, no alcanzaban los alimentos que se generaban, no alcanzaban los bienes que generaba la producción y que están en celeste para cubrir las necesidades de la población. Entonces, esta situación iba a traer como consecuencia el aumento de los precios, la escasez, la aparición de pobreza, de indigencia, de miseria, y como consecuencia de eso iba a aparecer lo que se llamaba la crisis de largo plazo. ¿eh? De T1 hacia la izquierda en la pantalla, por el sector amarillo, tenemos la crisis de corto plazo. De T1 hacia la derecha de la pantalla, en verde, tenemos la crisis de largo plazo. Bien, hecha esta salvedad de las crisis, y ahí voy a borrar el dibujo, ahí vamos a volver a Thomas Malthus, esta relación entre la producción y la población, que la refleja de esa manera, la soluciona Malthus, y esperemos que no sea la solución malthusiana la que se aplique para la pandemia que estamos pasando, vía guerras, hambrunas o enfermedades. Es decir, la población iba a tener un crecimiento que desbordaría las posibilidades productivas del sistema económico y entonces a partir de una guerra o a partir de hambrunas, o sea, no acceso a las, los víveres, los elementos necesarios para sostener la vida, o a partir de la aparición de virus y pandemias como las conocemos hoy, se iba a diezmar la población, la que al desaparecer iba a reiniciar el proceso
digamos, de una manera en la cual se vuelva a equilibrar la producción y la población. ¿Mm? Hubo muchas pestes en esa época, la fiebre amarilla, la peste negra, mató miles de personas, millones de personas en Europa. Este, em, este, diezmó certeramente la población y Malthus rescata esa situación como, en cierta manera, el reequilibrar el sistema y un relanzamiento del sistema. Thomas Malthus, un autor pesimista. Por último, y para completar esta idea de los clásicos, tenemos a David Ricardo, un inglés que vivió entre 1772 y 1823. Es bastante, digamos, no es contemporáneo de los primeros, nace después, pero nos aporta dos o tres visiones muy interesantes. Insisto que para los heterodoxos, Ricardo es el padre de la economía. Lo primero que Ricardo identifica es el conflicto en la distribución del producto, o lo que podría ser la distribución del ingreso resultante del producto que se genera en el sistema económico, y lo identifica como una puja entre empresarios, terratenientes y trabajadores. La puja, obviamente, entre empresarios, que serían los organizadores de la producción, terratenientes, que serían los propietarios de la tierra, y trabajadores, que eran los que aportaban el trabajo al sistema económico, era por la apropiación de una parte mayor de la torta. Esta puja es una idea de conflicto social dentro de la organización del sistema económico. Bien, otra idea que nos lega, que nos aporta Ricardo, es que la economía crece cuando las ganancias se reinvierten. Él identifica, ya resuelta la cuestión de las ganancias, y entrado ya en funcionamiento el esquema revolución industrial y lo que podríamos llamar economía clásica, liberal, de mercado. Lo que comienza a advertir Ricardo es que si las ganancias que se generan y se apropian los empresarios se reinvierten, el sistema crece, es decir, aumenta el nivel de producto al año siguiente. Si nosotros tenemos un nivel de producto en el periodo y las ganancias que se generan en este periodo se reinvierten, quiere decir, se construyen más maquinarias, se, se- se puede, digamos, ampliar la capacidad productiva del sistema, la producción de los periodos siguientes va a ser superior. Adopta también, y lo dejo para lo enumero antes, adopta también la teoría objetiva del valor y nos, nos, este, nos deja esa impronta, al igual que Smith, y me quiero centrar en entonces lo que podemos decir que es otro aporte muy importante, que tenía que ver con algo que se llama la ley de los rendimientos decrecientes, y que en Ricardo lo podemos identificar como la teoría de la renta diferencial de la tierra, y que era lo que daba origen a la puja distributiva. Ricardo nos aporta, nos marca que a medida que la producción crece, sobre todo se concentra en la producción agrícola para hacer más sintético, más sintética la idea. Yo lo voy a tratar de dibujar aquí. Supóngase que en nuestro esquema tenemos en distintos círculos, si eso fuera un círculo, a ver si me sale mejor, ahí vamos a ver un círculo, vamos a graficar otro círculo y vamos a graficar con rojo otro círculo más chico. ¿Eh? Ahí podemos ver tres círculos concéntricos y podemos decir que esa es la Tierra. Ricardo argumentaba esto para explicar la teoría de la renta diferencial de la Tierra.
nos decía que esa era toda la tierra que disponíamos para la producción agropecuaria. Bien, nosotros podemos decir entonces que tenemos una situación 1, la situación 1 con una población de 10 millones de personas, por poner un ejemplo simplemente, y que las necesidades de alimentos de esa situación 1 con 10 millones de personas se cubrían fundamentalmente con poner en producción lo que estoy marcando con negro, que es la zona de mayor fertilidad, ¿eh? Los círculos concéntricos nos marcan zonas de mayor fertilidad en el centro y zonas de menor fertilidad hacia los márgenes. Bien, esa zona de mayor fertilidad que nosotros estamos poniendo a trabajar para cubrir las necesidades de la situación 1 en el tiempo, del año 1, podemos decir, con 10 millones de personas, generan, si toda la tierra más fértil, genera una retribución a los propietarios y a los empresarios que llevan adelante esa situación con un grado de fertilidad, ¿eh? La fertilidad en la tierra 1, la fertilidad en la tierra 1 es la máxima, máxima fertilidad. Entonces, obviamente, ¿qué quiere decir que sea la fertilidad la máxima? Quiere decir que los rindes por hectárea que se logran por poner a trabajar el sector agrícola en la zona 1 son muy altos. Entonces, como el ingreso desde siempre y en esa época también es el precio de los bienes por la cantidad de bienes, si yo tengo un precio dado de 100, yo voy a tener mucha cantidad de bienes producidos en la zona 1 porque tiene una fertilidad muy alta y entonces eso me va a generar un ingreso determinado. ¿Se entiende hasta ahí? Es decir, la zona de mayor fertilidad da un alto rinde, un gran volumen de producción y eso multiplicado por el precio me da a mí un determinado nivel de ingreso. Ahora bien, vamos a ir a una situación 2 en, por ejemplo, la población se fue a 25, no sé, puede ser 10 años, en la cual la población pasó de 10 millones de personas a 25 millones de personas en 10 años. Creció mucho la población y eso me obliga a que no solamente debo poner a producir a las zonas más fértiles, sino debo producir también, supónganse, lo voy a marcar ahora con azul, a producir a toda esta zona, ¿sí? Toda esta zona. Es decir, y si ustedes quieren, toda esta zona también. Toda esta zona también. Yo necesito producir con, llamémosle, rindes máximos y medios en esta situación. ¿Se entiende? Es decir, en la situación 2 los rindes van a ir cayendo porque yo estoy incorporando a la producción tierras menos fértiles. Hay diferencias, aquí hay fertilidad 3, ¿sí? Aquí en esta situación vamos a decir que hay fertilidad 2 y en la 1 la de mayor fertilidad es la que teníamos marcado con rojo. ¿Qué va a pasar en esa situación? En esa situación nosotros vamos a tener un único precio, pero va a haber distintos rindes que van a generar que los propietarios de las distintas tierras de distinta fertilidad tengan distintas ganancias. ¿Mm? A esto se llama renta diferencial de la tierra. No tiene la misma ganancia un propietario que está en el núcleo fértil de la tierra que un propietario que se encuentra en una zona marginal. Tiene mucho menos rinde, mucho menos volumen de producción, entonces cuando vende su producción sus ganancias son menores porque tienen menos cantidad de producción. Esto lo advirtió Ricardo y además advirtió que esta situación iba a ir encareciendo los alimentos y que era, digamos, la fuente o la base de la puja distributiva. La fuente o la base de la puja distributiva era el hecho de que la población tenía un crecimiento y obligaba a, a producir en tierras cada vez menos fértiles, que eso iba a traer un aumento de los costos y que al traer rentas diferenciales iba a haber una puja por la apropiación de esa renta. Bueno, espero se haya entendido, si no anotan las preguntas que consideren ustedes oportunas. Voy a borrar
el gráfico y vamos a volver a, Ricardo. Bueno, con esto, digamos, podemos dar por cumplido lo que podemos decir de Ricardo. Podemos cerrar aquí. Insisto en que si quieren ampliar, tienen a Salduendo y De Santis como textos donde se pueden dirigir. Bien. Faltan 3 minutos para el cumplimiento de la hora. Yo pararía acá. El próximo punto que tenemos es Carlos Marx. Lo quisiera dar de lleno. Lamentablemente tuvimos algunas controversias con el servicio de Internet. Así que para la próxima clase vamos a empezar en Marx. Ahora lo que voy a hacer es ir a la sala a los efectos de poder abrir a preguntas o consultas que ustedes consideren oportunas. No sé si Camila, ¿me estás escuchando? Bueno, libera las preguntas y vamos a ver cómo consultas o cómo nos organizamos. Y vayan levantando la mano, claro, sí, por favor. Si querés, dame el coso para verlos, el de anfitrión, y lo libero yo, o para contestarlo, pues no sé a quién le contesto. Ah, bueno, voy a escuchar la pregunta. Listo. Probamos que vos le des, si querés, la palabra, y si no, me lo pasás a mí para que yo los vaya organizando. Bien, a ver si lo encuentro. Verónica López, si podés hablar. ¿Me estás escuchando o no? Hola, sí, sí. Bien, te escucho. No, quería saber si me podías volver a reiterar lo de cuestión de la usura, por La cuestión favor. de Santo Tomás. Bien. Eso es de la escolástica. Básicamente, la cuestión de la usura tiene que ver con la posibilidad de cobrar intereses sobre los préstamos dinerarios. ¿eh? En derecho se llama anatocismo y era severamente castigada por la doctrina escolástica esta situación. Esa situación llevó al cisma protestante, en donde la iglesia tradicional, católica, con sede en Roma, siguió castigando la cuestión de la usura, tanto Tomás de Aquino, y la reacción protestante, digamos, aceptó de mejor medida esta posibilidad y resolvió de otra manera. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Sí, sí, gracias. Sí, sí, era porque me faltaba agregar algo más. Perfecto.